Bien, pues buenos días, queridos hermanos. Ahora sí. Buenos días, queridos hermanos. Mientras abrí vuestra Biblia por el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56, estaremos esta mañana. Recordamos un par de cosillas que se me olvidaba comentarle a Samuel para los anuncios. Mira que me ha preguntado. Nos decía Paqui y Frank que evidentemente esta tarde no había culto en La Roca. Creo que sigue todavía en el hospital, no sé si le iban a dar el alta o no, así que esta tarde no tienen culto. Y sobre las clases de discipulado o preparación al bautismo, como decíamos la semana pasada, pues lo seguimos anunciando y recordando que hay alguna persona más que ha mostrado interés en estas clases, así que seguimos esperando algún tiempo antes de empezarlo y seguir también pues, pensando y orando en ello. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 56, unos versículos, texto largo. Tendré que hacer un esfuerzo en correr un poco más de lo normal, que no es lo característico en mí. Pero sí vamos a ver en esos versículos un carácter en Jesús que es su carácter compasivo. Jesús tenía compasión, tenía un carácter compasivo. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56, que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí, versículo 41, llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te apretan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Y al ver a la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, versículo 48, Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. Una de las frases más usadas como coletilla por la gente cuando algo va mal, esa frase de todo tiene solución menos la muerte. Y es que desde la caída del hombre en el Edén, y desde la entrada del pecado en este mundo, la enfermedad, la tragedia, la muerte física han acompañado a la humanidad de forma dolorosa e inevitable. La muerte física, como digo, es inevitable para todo ser humano. Y da igual su raza, da igual su poder económico, da igual los cuidados médicos que reciba. Al final, todo hombre y toda mujer, sea quien sea, va a morir físicamente. Sabemos que el ser humano fue creado por Dios, a su imagen y a su semejanza, dice la palabra. Y eso lo diferencia del resto de los seres vivos.
pero porque fue creado imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene ciertas capacidades y tiene ciertos sentimientos semejantes a los de Dios. El hombre puede amar, puede relacionarse, puede sentir emociones, evidentemente no de forma perfecta como lo hace Dios, pero sí lo podemos hacer en cierto grado. Por tanto, porque podemos amar, porque podemos sentir y porque podemos emocionarnos, situaciones como las grandes enfermedades y sobre todo situaciones como la muerte de personas cercanas nos provocan y nos producen un gran dolor y gran tristeza. Algunas veces ese dolor y esa tristeza es tan grande que cuando hemos ido a consolar a otra persona escuchamos como respuesta y nos dicen: no sabes, no te imaginas el dolor que tengo. O te dicen: no tienes ni idea del sufrimiento que estoy pasando. Incluso algunos van y buscan ayuda profesional para batallar con ese dolor y la tristeza que producen la muerte y la enfermedad. Y es cierto, nosotros puede que no lleguemos a saber o a imaginar el dolor y la tristeza que se genera en el interior de otra persona en medio de su adversidad y de su tragedia. Pero ahora bien, la Biblia, la palabra de Dios habla de uno que sí comprende el sufrimiento producido por la enfermedad y por la muerte. Y ese uno lo comprende porque Él sufrió todo el dolor incalculable de nuestra culpa en un lugar llamado la cruz del Calvario. Él conoce el sufrimiento de la muerte. ¿Saben por qué? Porque Él murió nuestra muerte en la cruz. Y ese uno del que hablo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, como aquel que fue despreciado y desechado de los hombres y que es varón de dolores, experimentado en aflicción o en quebranto, dice la Reina Valera. Jesús conoce el dolor que podemos experimentar porque Él lo experimentó en sí mismo. Entonces Jesús sabía, por ejemplo, que iba a resucitar a su amigo Lázaro. ¿Os acordáis de esa cena? Sin embargo, antes de hacerlo, antes de devolverle a Lázaro la vida, ¿qué pasó con Jesús? Jesús lloró, ¿os acordáis? Él lloró al ver el efecto devastador del pecado en las personas, cómo el pecado destruye la vida. En Juan 11, 32, 35, al 35 podemos leerlo, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, ¿qué dice? Jesús se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ven. Versículo 35, y Jesús lloró al ver a Lázaro. Y luego dice en el versículo 38 que entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Así que Jesús conoce de primera mano el dolor, conoce de primera mano el sufrimiento que causa el pecado a través de las enfermedades o a través incluso de la muerte en las personas. Ahora bien, la buena noticia es que aunque ese dolor y ese sufrimiento, eso siempre va a estar en la vida de las personas en esta tierra, con eso siempre lo vamos a tener encima. Pero la noticia es que ese varón de dolores, ese varón experimentado en aflicción y en quebranto, vino a este mundo con todo poder para vencer al pecado y por tanto sus efectos. Y uno de sus efectos es la muerte física. Ese varón de dolores prometió morir por los pecados de su pueblo en la cruz y prometió resucitar al tercer día. Y entonces, de la misma manera que sabemos que resucitó al tercer día, Él prometió, y esa es nuestra esperanza, hermano, que Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde esa enfermedad, donde la muerte, donde la tristeza, donde el sufrimiento no existirán ni tendrán cabida. Dice otra vez el Señor en Isaías 65, 17, está escrito: pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria.
cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y os acordáis de ese pasaje de Apocalipsis 21? Lo que vio Juan en esa visión, Apocalipsis 21, 1 al 5, que dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dice el versículo 4, cuando estemos allí, que Él enjugará toda lágrima de su ojo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y sigue diciendo: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, Juan, escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto va a ser así. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Y en el Nuevo Testamento queda bastante claro que solo hay uno, solo hay una persona que puede hacer estas cosas que hemos leído en Apocalipsis. Solo hay un varón de dolores. Y ese es el Señor Jesucristo. Es el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes. No hay otro nombre dado al hombre. Y no hay ningún hombre, ningún erudito, ningún estudioso, ningún profesional, ningún licenciado, ningún empresario, ningún político que pueda enjugar toda lágrima. Toda lágrima. Solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene ese poder, porque solo Él, como hemos ido viendo a lo largo de todo el Evangelio de Lucas hasta llegar aquí, y abordando de cada cosa que hemos visto, Él nació de una virgen, solo Él pudo hacer eso. Solo Él ha vivido sin pecado, Él resucitó de los muertos, Él demostró todo poder absoluto sobre todo lo creado, sobre la naturaleza, sobre lo espiritual, como veíamos la última vez, expulsando demonios. Él tiene poder para hacer ello. Y bien, ahora llegamos a este texto extenso que hemos leído, y allí vemos otros dos ejemplos de ese poder de Jesús sobre todas las cosas, y en concreto sobre lo que estamos hablando, la enfermedad y la muerte. Dos milagros que están entrelazados, que ocurren casi a la misma vez, probablemente en la misma calle o en la misma plaza en el mismo casi momento. La resurrección de una muchacha y la curación de una mujer con un flujo de sangre. En realidad son dos milagros que nos hablan y que nos enseñan sobre los sentimientos internos de Jesús. Es decir, vemos unos milagros que nos muestran no solo ese gran poder de Jesús para curar, sino que nos muestran el deseo lleno de misericordia que Jesús tenía hacia las personas, su compasión. En definitiva, estos dos milagros, o en ellos vemos ese carácter compasivo que decía al principio de Jesús. Vamos a ver hasta 8 aspectos. Son muchos, por eso tenemos que correr. El pasaje es precioso, hermano. Y nos presenta a Jesús como el Dios compasivo. El primer aspecto, la primera evidencia de ese carácter de Jesús, de ese carácter compasivo, es que Él es accesible. Versículo 40 y principio del 42, lo leo otra vez. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Recordemos que el Señor Jesús regresaba ¿de dónde? De la tierra de los Gadarenos. Allí había expulsado a esos montones de demonios de aquellas dos personas que esos demonios habían ido a los cerdos, ¿acordáis? ¿Y qué pasó después, cuando expulsan los demonios? Que los habitantes de esa región le pidieron que se fuera. Lo podemos leer en el versículo 37 de ese capítulo 8. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, el Señor Jesús, entrando a una barca, regresó. ¿Y a dónde regresa? Pues regresa a Capernaum.
Y a diferencia de esa gente de la región de Gadara, en su vuelta a Capernaum el Señor es recibido de una forma multitudinaria y dice el versículo 40 que lo esperaban con gozo, al contrario de donde lo habían echado prácticamente. Seguro que muchos en esa multitud que le esperaba expectantemente, con toda ilusión, muchos eran paralíticos, ciegos, sordos, enfermos de todo tipo, que estaban esperando ansiosos al Señor con la esperanza de recibir sanidad. Para aquella multitud Jesús era como un héroe que hacía poderosos milagros y señales. Y además seguro que incluso esperaban que utilizase su asombroso poder para expulsar al opresor romano. Pero el caso es que en este recibimiento multitudinario, mirad, podemos resaltar un detalle. Y es que a diferencia de la mayoría de los dirigentes religiosos de Israel con los que ellos estaban acostumbrados a estar, esos dirigentes que evitaban a la gente para que no les contaminasen, no os acerquéis a nosotros, el Señor actuaba de forma muy contraria. El Señor Jesús no, o solo, fijaros, se apartaba de las multitudes de vez en cuando, es decir, solo se apartaba de esas multitudes cuando iba a descansar, que no lo hacía mucho, se apartaba de las multitudes para orar en intimidad con el Padre, o para dar alguna enseñanza específica o directa a alguno de sus discípulos más cercanos. Pero fuera de esos momentos específicos, todo el ministerio de Jesús lo realizaba en público, rodeado y mezclándose con las personas, en cualquier sitio, en las casas, en el campo, en la sinagoga, en la playa. Lo hemos leído a lo largo del Evangelio. Como el Señor le dijo también al sumo sacerdote Anás cuando éste lo estaba interrogando, en Juan 18, 20, allá el Señor dijo que yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. He hablado para todo el mundo, he actuado para todo el mundo. Y esa forma de actuar de Jesús era totalmente, fijaros, coherente con el propósito principal de su ministerio en la tierra. Era coherente con lo que para él había venido. Él iba de un sitio a otro predicando el evangelio del arrepentimiento y del perdón por todo lugar, en toda ocasión y a toda persona. Marcos 1:38, el Señor le dice a sus discípulos: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique allí también, porque para eso he venido, para ir predicando el evangelio por los pueblos. Bien, el caso es que entre las muchas personas que estaban esperando allí a Jesús, el texto señala a dos personas, fijémonos también, muy distintas entre ellas. Uno era un hombre, el otro era una mujer. Eso entonces era ser distinto. Hoy en día no sé lo que es, pero ¿me entendéis? Un hombre y una mujer. Uno rico, la otra no tenía nada, hemos leído. El hombre era un principal o un líder de la sinagoga, es decir, un hombre con prestigio en aquella sociedad. La mujer era una mujer marginada, rechazada por su enfermedad. Pero aunque son dos personas muy distintas, como hemos visto, los dos tienen una desesperada necesidad que solo Jesús puede solucionar. Así que por un lado está Jairo, ese oficial de la sinagoga, un principal entre los judíos, como hemos dicho, y eso implica que era un estudioso del Antiguo Testamento, y también era un hombre que trabajaba o servía supervisando todo lo que acontecía o se hacía en la sinagoga, un principal en la sinagoga. Así que un oficial, un principal de la sinagoga, también estaba en continua comunicación y estrecha relación con los fariseos y con los escribas. Pues bien, vemos en este texto que este principal de la sinagoga, posiblemente contrario a Jesús como la mayoría de esos líderes religiosos judíos con los que se juntaba continuamente en la sinagoga, dice el texto que va y se postra a los pies de Jesús y le ruega que vaya a su casa. Y no le dice que vaya a su casa para interrogarlo o pillarlo en algún renuncio para luego poder acusarlo como hicieron otros líderes o otros fariseos, lo hemos visto otras veces.
sino que acude a Jesús como ese padre desesperado cuya hija de 12 años está a punto de morir, versículos 41 y 42. Seguro que este hombre Jairo había oído de los muchos milagros que Jesús había hecho precisamente allí en Capernaum. Incluso podía haber sido testigo directo de cómo Jesús había expulsado aquel demonio de un hombre en la propia sinagoga donde servía Jairo. Seguro que también había escuchado de ese joven en la puerta de la ciudad de Naín que había sido resucitado por el Señor Jesús pocos días antes. Naín estaba a 30 kilómetros de Capernaum. Así que por todo ello Jairo creía, sabía que Jesús podía sanar también a su hijo. Así que sin importarle lo que sus amigos y sus colaboradores fariseos piensen y digan de él, porque lo iban a criticar seguro, Jairo va en busca de Jesús. Y el Señor Jesús vemos que era accesible para este hombre. Accesible para Jairo como lo era para cualquiera, o lo es para cualquiera de nosotros. Ahora el asunto, fijaros, no es tanto que Jairo fuese a pedir ayuda al Señor, sino que lo importante, el ejemplo que debemos de quedarnos y aprender y destacar es cómo fue Jairo a Jesús. Jesús fue accesible porque Jairo llegó, como dice el versículo 41, cayendo a los pies y rogándole. Cayendo a los pies y rogándole. Si Jairo se postró a los pies de Jesús. Jairo no vino como ese principal de la sinagoga que era. Jairo no vino a Jesús exigiendo, es que yo soy. Jairo vino a los pies de Jesús humillado. Vino reconociendo su indignidad delante de Jesús. Reconociendo que ante Jesús no valía su influencia. No valía su posición, no valía su poder, no valía su dinero. No valía llevar 70 años en una iglesia. No valía haber hecho esto, haber hecho lo otro. Él fue reconociendo que Jesús está aquí y que Él está a sus pies. Así que Jesús tiene compasión. Compasión de todo aquel que reconoce que no puede llegar a Él por sí mismo. Y tiene compasión de todo aquel que le pide, le ruega, postrado a sus pies, que le perdone su pecado. Y lo hace. Pero Jesús no solo es accesible, sino que en su compasión vamos a ver también que Jesús estaba dispuesto, disponible para el que viene a Él con ese corazón humillado que hemos dicho. El carácter compasivo de Jesús se muestra en su disponibilidad. Él está dispuesto. Dice la segunda parte del versículo 42, o la mitad del versículo 42, que Él iba. Él iba. Jesús no solo era accesible para aquella multitud, sino que también estaba disponible para las personas de forma individual. Y tras escuchar esa petición y la súplica de este padre por su hija, ¿qué hace Jesús? Se va con él. Se va con Jairo, está disponible. La multitud podría ser muy absorbente para Jesús. Absorbe mucho la multitud. Oh, me interesa más la multitud que una persona individual. Él estaba continuamente lo tenían rodeado, le seguían por todos sitios. Pero aún así el Señor siempre buscaba tiempo para estar con personas de forma más tranquila, de forma más personal. Lo hizo con hombres en concreto, lo hizo con mujeres, lo hizo hasta con los niños. ¿Os acordáis? Mateo 19, 14. Dejad a los niños y no le impidáis que vengan a mí, dice el Señor. Así que Jesús, fijaros, el que es el creador del cielo y de la tierra, el creador del cielo y de la tierra, a la misma vez que estaba rodeado de multitudes, atendía también de forma individual a personas. Era disponible. Él sentía el dolor que padecían esas personas y por supuesto tenía compasión de ellas. Jesús era, y por supuesto Jesús sigue siendo, ese consolador personal que lleva sobre sí las cargas de su Hijo.
Él dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso dice el Señor, pero es que en el libro de Isaías ya estaba escrito también sobre él en Isaías 40:11, que como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a la recién parida. El Señor Jesús es accesible para todos y está dispuesto para ayudarte también de forma individual. Ahora fijémonos también en otro detalle precioso. De todos los poderosos e impresionantes milagros que el Señor Jesús hizo, y esos milagros, acordáis, los hacía, eran necesarios para demostrar que Él era Dios, y ese era el motivo por el cual hacía los milagros. Pero fijémonos que Él eligió siempre hacer milagros que servían para aliviar, para ayudar el sufrimiento de las personas. ¿Me explico? Jesús podía perfectamente haber volado desde lo alto del pináculo del templo, como le pidió Satanás, vuela desde aquí a allí, y todos hubiésemos dicho, ¡wow, qué maravilla! ¿Me entendéis? Él podía haber movido montañas de un sitio a otro, podía haberlas lanzado al mar, podía haber lanzado bolas de fuego para arriba, para abajo, no sé, cosas espectaculares, tremendas, súper llamativas, que hubiesen demostrado que Él era Dios también. Sin embargo, ¿qué milagro hacía Jesús? Él libró de la muerte a sus discípulos en mitad de aquella tormenta del mar de Galilea. Él alimentó a miles de personas, curó todo tipo de enfermedades, expulsó a esos demonios que atormentaban a las personas, resucitó muertos. El poder de Jesús para hacer milagros evidentemente demostró su deidad en cada momento. Él es Dios. Pero fijaros, a la misma vez, el tipo de milagros que Él eligió hacer, que Él realizaba, puso de manifiesto su compasión y su misericordia hacia las personas. Jairo, ese líder religioso judío, que seguro que en un principio estaba incluso en contra de Jesús, acude humillado a los pies de Cristo y le pide ayuda. Y el Señor muestra su compasión y muestra que está disponible para todo aquel que viene a Él con un corazón humillado y arrepentido. Ese es nuestro Dios. Pero seguimos viendo que el Señor Jesús también tiene un carácter compasivo y lo muestra en que permitía que lo interrumpiesen. Él no era arrogante ni distante. ¿Qué quiere decir esto? Versículo final del 42 hasta el 44 dice que la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Vemos que Jesús está intentando abrirse paso entre la multitud para llegar a la casa de Jairo, que seguro estaba, como he dicho antes, allí muy cerca. Pero de repente, entre toda esa agobiante multitud que lo estaba apretando, alguien hace que el Señor se tenga que detener o que se detenga. Una mujer desesperada por su situación, por su enfermedad, como puede, entre la multitud se acerca y estirando su brazo, toca por detrás el manto de Jesús y ves que estoy apretando el puño. El Señor estaba acostumbrado a que lo interrumpieran. Recordemos cuando estaba predicando en aquella casa y de repente le bajaron a un paralítico rompiendo el techo del salón de esa casa. Lo interrumpieron, no pasó nada, no se enfadó. Jesús nunca fue indiferente a las personas que verdaderamente lo necesitaban. Y la situación de aquella mujer era desesperante. Llevaba 12 años sangrando. Qué casualidad. Y no hay casualidades. Los mismos años que tenía la hija de Jairo.
12 años sangrando. Las mujeres os lo podéis imaginar perfectamente. Podéis imaginaros la debilidad de esa mujer. 12 años, con eso nos duran 5 o 6 días o 7 días todos los meses, sin parar. 12 años. Y entonces no tenían el Nolotil y esas cosas. Gran debilidad la de esta mujer. Pero no solo era un problema físico de esta mujer. Ese sangrado continuo, fijaros, según la ley levítica, y luego leí en vuestra casa Levítico capítulo 15, versículos 19 al 27, ese sangrado la convertía en una mujer impura para cualquier ceremonia religiosa. Es decir, ella no podía entrar al templo, no podía entrar a ninguna sinagoga, y todo lo que ella e incluso su familia tocara era declarado ceremonialmente impuro. Eran unos marginados. Así que su situación, por tanto, era desesperada. Incluso hemos leído que estaba en la total ruina económica, había gastado todo lo que tenía en médicos sin éxito. Como digo, no tenía ni un simple Nolotil entonces. Así que sin dinero, sin esperanza, rechazada por la sociedad, casi sin fuerza, 12 años sangrando, la mujer se abre paso como puede hasta Jesús, hasta su única y última esperanza. Y la mujer toca el borde del manto de Jesús. Probablemente agarró con fuerza el fleco del manto. Los mantos judíos terminaban siempre en fleco. Y el verbo que se traduce aquí como tocar, en el original aparece el verbo hapto. Ese verbo se utilizaba para describir una forma especial de tocar. Más que tocar, incluso implicaba aferrarse o asirse a algo. Por eso aprieto mi puño cuando digo que la tocaba, para que lo entendamos. Agarró su manto como pudo, el último fleco, su última esperanza. Porque Jesús era la única esperanza de esta mujer. Por lo que cuando dice Lucas y en otros evangelistas que la mujer tocó el manto de Jesús, fijaros, podemos decir de forma literal y también de forma figurada, que esta mujer se estaba aferrando, se estaba agarrando con toda desesperación a Jesús. Y Jesús permitió que esta mujer le interrumpiera en su camino a casa de Jairo para mostrar de nuevo su compasión con una persona que acude a él con un corazón humilde y con fe. Y dice el versículo 44, que al instante cesó el flujo de sangre. Aquella mujer tuvo fe en el poder de Jesús para ser sanada. Y luego veremos que en el versículo 48, un poco más adelante, esa misma fe le produjo también la salvación. El carácter compasivo de Jesús también se muestra un cuarto aspecto de ese carácter de Jesús. Se muestra su compasión en que su misericordia es inagotable. Su misericordia es inagotable. Versículo 45 al 48 Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te apretan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Versículo 47, al ver a la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, otra vez cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, versículo 48, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Como digo, la misericordia y la bondad de Jesús es inagotable. Porque primero sana físicamente a la mujer. Segundo, restaura su posición social, haciendo pública su sanidad delante de toda la multitud. Y también su misericordia inagotable, porque por su compasión y por su bendita gracia, vemos también que la restaura espiritualmente con Dios. El Señor sabía perfectamente quién la había tocado. Y
sabía perfectamente lo que había pasado, no era un ignorante, es Dios. Ahora, sin embargo, Él quiere mostrar su compasión inagotable a través de esta mujer, que todo el mundo lo vea. La mujer ya había sido sanada, pero ante la insistencia del Señor de que había salido poder de Él, vemos que la mujer, temblando, es decir, con temor reverente, se postra y cae ante los pies de Jesús en una acción de total adoración y de honra. Y ella declara allí públicamente la razón por la que había buscado tocar a Jesús y cómo fue sanada incluso al instante. Y en ese mismo momento el Señor, ¿qué hace? Versículo 48. La toma como su hija, le dice, hija, le perdona su pecado y le regala la salvación eterna. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Vete con esa paz que solo el perdón de pecado y la salvación te puede dar. Así que el Señor tuvo compasión de la mujer y fue restaurada, es decir, fue sanada física, social y espiritualmente. Todo ello por el poder, la gracia y esa misericordia inagotable de Cristo Jesús. Pero es que la compasión de Jesús también se muestra en que Él es fiel a sí mismo. Jesús es fiel a sí mismo. Versículos 49 y 50. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió a Jairo, no temas, cree solamente y ella será sanada. Bueno, parece que tanto entretenimiento de Jesús con esta mujer allí en mitad de la multitud, pues bueno, se ha producido una catástrofe en la casa de Jairo. Ya no van a llegar a tiempo. La niña ha fallecido. El mensajero de la casa de Jairo había perdido la esperanza, le quería hacer perder la esperanza. Tu hija ha muerto, le dice a Jairo, no molestes más al maestro. Ahora, sin embargo, Lucas no lo registra, no está escrito en Lucas, pero en el pasaje paralelo de Mateo, vemos que Jairo sí confiaba en el poder de Jesús para resucitar a su hija, no solo sanarla, sino resucitarla. Dice Mateo 9:18, pasaje paralelo, dice que mientras decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, le dice Jairo al Señor. Y la respuesta de Jesús a Jairo ante la noticia de la muerte de esa niña es clara, versículo 50. No temas, Jairo, cree solamente y ella será sanada. Y es que Jesús ya había atendido la petición de Jairo y como leíamos al principio, ya iba hacia su casa. Él ya había decidido que esa niña iba a vivir. Jesús es fiel a sí mismo. Y aunque la niña había fallecido mientras se paraban con aquella mujer, Jairo no tenía nada que temer, no tenía nada que dudar, porque Jesús es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su palabra. Jesús ya iba para que viviese. Porque la siguiente característica del carácter compasivo de Jesús sería la sexta, es que Él tiene una perspectiva distinta que nosotros, tanto de lo que es el tiempo como de lo que es la vida y la muerte. Mirad, versículos 51 al 53, cuando Él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con Él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de esa muchacha. Y todos la lloraban, los que estaban en la casa, y se lamentaban. Pero Él dijo, no lloréis, si yo ya venía. No lloréis, porque no ha muerto, precioso, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que ella había muerto. Como digo, la perspectiva temporal de Jesús y de Dios es distinta a la nuestra. Sí, parece que Jesús ha llegado tarde a la casa de Jairo. Pero es que la perspectiva de Dios con respecto a la vida y la muerte también es distinta, muy distinta a la nuestra.
Al llegar a la casa, Jesús entra solo con los padres y con 3 de sus discípulos. Pedro, Juan y Jacobo, el resto de la multitud se queda fuera. Y dentro estaban todos los dolientes, los familiares, los amigos, mostrando claramente todo el lamento, todo el dolor por la muerte de aquella niña. Se puede decir que estaban ya de duelo, estaban ya de funeral, pero la perspectiva de Jesús, como digo, es otra. Él no está de duelo. Jesús le dice a todos los que están en la casa, versículo 52, no lloréis, porque no ha muerto. Y todos diciendo, Jesús, no digas que está muerta, es que no lo ves. Y él dice, duerme, no ha muerto, duerme. Para todos los presentes la niña está muerta. Sin embargo, para Jesús la niña duerme. Hermano, la perspectiva de Jesús con relación a la muerte es muy distinta a la nuestra. Porque para el hombre la muerte es el fin. Pero para Dios la muerte física es simplemente algo temporal. Con la muerte física el cuerpo de la persona es como si estuviese dormido temporalmente. Pero el alma de la persona permanece viva, permanece despierta, esperando el momento de la resurrección definitiva para la eternidad en la que se vuelven a juntar. Y hermano, esto debe ser para nosotros un gran consuelo. Saber que la muerte física por la que todos vamos a pasar es un tiempo pasajero, es algo temporal, es como un sueño, es un dormir delimitado, una siesta. Todo ello hasta que nuestros cuerpos sean resucitados de forma glorificada y volvamos a ser unidos junto con nuestra alma por toda una eternidad. No estás muerta, estás soñando. Si estás en Cristo, esa resurrección será para vida eterna. Si no estás en Cristo, la resurrección será para condenación eterna. El caso es que Cristo muestra su carácter compasivo en que todo aquel que viene a Él con ese corazón humilde y se postra a sus pies como hicieron Jairo y como hizo aquella mujer enferma, Cristo lo va a despertar del sueño momentáneo, lo va a despertar de esa muerte física para una vida eterna en el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza. Hay otro aspecto, el séptimo, que muestra el carácter compasivo de Jesús, y es su poder. Versículos 54 y 55, pero él tomándola de la mano clamó diciendo, niña, levántate. Y entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Lo hemos leído antes en Mateo capítulo 9, 18. Jairo le había pedido al Señor que pusiera su mano sobre la niña para sanarla. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Le coge la mano y le dice, le ordena que se levante. Niña, levántate. Fijaros, usando el mismo poder con el que el Hijo de Dios, con el que Jesús creó todo, el universo. Él es el creador de todas las cosas, no lo olvidemos. Con ese mismo poder, Jesús ordena que la vida regrese al cuerpo de esa niña. Ordena que el cuerpo y el alma de una niña se vuelvan a juntar. Jesús vuelve a demostrar otra vez su poder sobre la vida y la muerte, al igual que lo había hecho hacía poco con el joven de Naín, o al igual que poco más tarde lo va a hacer con su amigo Lázaro. La niña se despierta, resucita, y vemos que se levanta y que necesita comer. Y esto demuestra que la resurrección de esta joven es inmediata, es completa, que no tiene o no necesita ningún tipo de recuperación parcial o temporal o poco a poco. No necesita un mes en la UBI recuperándose. Y estos milagros, estas resurrecciones poderosas, inmediatas, perfectas que realiza Jesús, fijaros, a nosotros nos dan total seguridad de ese poder que tiene Jesús y que igualmente va a usar con nosotros y que va a usar para resucitar a todas las personas el día de mañana. Porque Jesús dijo,
en Juan 5, 28 y 29, que no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y qué pasará? Y saldrán, resucitarán, todos. Ahora bien, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida; los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Lo he dicho antes, los cuerpos de los creyentes resucitarán y se unirán de nuevo a su alma y a su espíritu para vivir eternamente en el cielo. Gloria a Dios por ello. Sin embargo, hay que decirlo también. No podemos decir las cosas a medias, si no estaríamos mintiendo. Los cuerpos de todos los que no hayan creído con fe en Jesucristo también resucitarán y se juntarán con su alma, pero en su caso será para sufrir un castigo eterno en el infierno. Pero hermanos, nosotros no tememos a la muerte, porque nuestra fe está en aquel que con su poder ya venció a esa muerte en la cruz del Calvario, aquel que con su compasión también nos ha salvado. Y el último de esos aspectos que muestran el carácter compasivo de Jesús fue su prioridad en su ministerio. Él tenía una prioridad en su ministerio. Versículo 56. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Los padres de la niña lógicamente quedan asombrados por todo lo que están viendo ya ocurrir. Y seguro que cuando salieran de su casa, ¿qué iban a hacer? Pues lo iban a contar a viva voz, con toda la alegría. Iban a ratificar todo lo que Jesús había hecho con su hija. Es lógico. Es la reacción lógica y esperada. A todos nos gusta contar las cosas buenas que nos pasan. Sin embargo, Jesús les pide que no cuenten nada. Les dice que no den publicidad a ese milagro que acaba de ocurrir. Y la pregunta que nos podríamos hacer nosotros, que sería ayer lógica: ¿por qué Jesús no quiere que se hable de sus milagros? ¿Por qué pide esto Jesús? Podemos imaginarnos 100.000 cosas, pero la respuesta está, como siempre, en la palabra de Dios, en la Biblia, no en lo que yo piense, no en lo que a mí me parezca. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y capítulos anteriores, el Señor ha estado haciendo multitud de milagros. La gente le seguía, eso pasa en todos los evangelios. Se preguntaban quién era Jesús, y Jesús llega un momento y le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y les dice a sus propios discípulos: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y os acordáis ese pasaje que Pedro le dice y afirma: tú eres el Cristo. Y cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, Jesús le contestó, Marcos capítulo 8, versículos 30 y 31. Y no hay mayor y mejor afirmación que esa de Pedro: tú eres el Cristo. Él le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie, a Pedro y a los discípulos. Si tú eres el Cristo, no lo digáis. Y entonces, versículo 31, aquí está la explicación. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, debía ser rechazado por los ancianos, debía ser rechazado por los principales sacerdotes y los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Mira, Jesús no quería hacerse famoso como el Cristo que sanaba, que curaba y que hacía milagros, que esto era y es verdad, pero esto es incompleto. Y esto puede desviar el verdadero conocimiento de las personas sobre quién es verdaderamente Jesús. Jesús no es simplemente ese superhéroe que hace milagros. En realidad, como el mismo Jesús acabamos de ver que le dice a Pedro y a sus discípulos, Él debe ser presentado, debe ser conocido, debe ser proclamado, debe ser anunciado, debe ser predicado
como el Salvador que vino a morir en la cruz del Calvario y luego resucitar. Porque no hay evangelio de Jesucristo sin la cruz y sin todo lo que su muerte en ella significa. No hay evangelio de Jesucristo sin su resurrección y todo lo que esa resurrección implica. Y el apóstol Pablo lo entendió perfectamente, por eso a los corintios les dijo en 1 Corintios 2, versículos 1 y 2, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros. No vine a contaros mi batalla, no vine a contaros mi historia, no vine a contaros cualquier cosa que suene bien, dice Pablo, excepto a Jesucristo y este crucificado. Esto es lo que tenéis que saber. Jesucristo y Jesucristo crucificado. Pero es que a los romanos le escribe también Pablo, Romanos 10, 9 al 10, que si confesáis con tu boca o si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, ¿el qué? Que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Esa era la prioridad del mismo Jesús. Que me conozcan así, que no me conozcan como ese que va haciendo milagros por la calle, sino como aquel que vino a morir en la cruz por los pecados y luego a resucitar. Así que Jesús muestra su compasión presentando un mensaje prioritario del Evangelio a las personas. Un mensaje que no engañe a las personas ni que los desvíe de la verdad. Él es el Cristo que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Hemos visto a través de estos dos milagros cómo el Señor Jesús tenía una especial preocupación, una especial compasión por las personas, especialmente por los que sufren. Y con esa compasión que le caracterizaba a los oprimidos, a los cargados, Cristo les ofrece descanso para su alma. A los atribulados, Cristo les provee paz, también como hemos leído. Ahora, pero mucho más importante es que al pecador, Cristo Jesús le ofrece salvación. Una salvación que Él compró, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y una salvación que Él certificó y que aseguró cómo, resucitando al tercer día. Terminamos leyendo unas palabras de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 24. Y dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias una vez más, porque al abrir tu palabra, al leer sobre ti y conocer más de ti, solo podemos venir como vino este hombre y aquella mujer a tus pies, humillados, doblegados, reconociendo que no somos nada delante de ti. Señor, y que cualquier cosa que somos, tenemos es por tu pura compasión, por tu misericordia y por tu gracia. Y gracias porque sin merecer nada tú nos has dado todo. Nos has dado una vida eterna que no merecíamos. Al contrario, cuando merecíamos una condenación eterna, tú nos has rescatado y nos has hecho tu hijo como hiciste con esta mujer. Nos has llamado hijo. Y nos has dado sanidad, sanidad sobre todo espiritual. Gracias por tu perdón de los pecados, Señor. Señor, sigue tú salvando personas, sigue tú rescatando personas de esa condenación, que tu Espíritu siga tocando corazones y que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.